Feliz. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos en el Facebook Live de Sentimos Dios. Sentimos Diverso. Hola. Bueno, hola a cualquiera que nos siga y se vaya sumando a este café conversado de Sentimos Diverso. Les damos obviamente la bienvenida a todos. Los cafés conversados son un espacio que abrimos cada cierto tiempo justamente para encontrarnos y conversar sobre ciertas temáticas sobre las que queremos como profundizar, encontrarnos, ¿cierto? Pensar entre todos como posibilidades y alternativas. Esta vez, en el marco de una campaña que estamos haciendo que se llama Clic Sin Miedo, quisimos invitarles a ustedes a conversar justamente sobre disidencias sexuales y riesgos digitales. Y como para entrar en materia, nos gustaría, bueno, como al principio, siempre poner como unos códigos, ¿no? ¿Cierto? Como la idea es que este es un espacio seguro, es un espacio donde conversamos como entre amigues. Estamos Gabriel Esteban, Isabel González, integrantes del colectivo Sentimos Diverso. Ángela está también haciendo seguimiento desde Bogotá a las redes, y para comenzar nos gustaría como que pensemos, y si es que alguno de ustedes tiene como plan de datos, que pensemos cómo podemos definir nuestra relación actual con Internet en una frase. Y mientras tanto yo les voy contando de lo que se trata esta campaña. Clic Sin Miedo, una campaña con la cual queremos identificar cuáles son nuestras prácticas, por un lado, y por otro lado, cuáles son los riesgos digitales que más enfrentamos las personas de las disidencias sexuales y las mujeres. ¿Sí? Hice el ejercicio como de no pensar mucho la pregunta, sino como plantearme de una vez la respuesta y pensar un poco en dependencia, una relación de dependencia. Realmente, en mi caso, es como que estoy todo el tiempo conectado, bien sea redes sociales o de alguna manera siempre con el teléfono cerca o una computadora, y me pasó que un fin de semana se me dañó el teléfono y creo que tuve como un episodio como de ansiedad, así por la falta de conectividad por un par de días. Entonces sí me doy cuenta que cada vez somos más dependientes de la tecnología, y que incluso hemos perdido como la habilidad de hacer cosas básicas como orientarnos en el espacio en la ciudad sin utilizar Google Maps o recordar números de teléfono. Probablemente quienes tenemos más de 30 recordamos la época en que te sabías de memoria un montón de teléfonos, y ahora es como que si te sabes el tuyo es lo máximo, ¿no? ¿Quién se sabe su propio teléfono? Yo me sé el mío y creo que uno más, ¿no? Pero igual también tiene su lado positivo, ¿no? Tiene potencia en muchas cosas, nos permite como que las distancias se acorten, tener más facilidad a veces de conectar con personas que no están físicamente cerca. Pero sí, para mí es eso, es una relación un poco de dependencia, que puede ser, tiene su lado peligroso, pero también su lado interesante y positivo que también vale la pena como apoyar de alguna manera. Bueno, yo creo que mi relación es un poco ambigua. En realidad no me gusta mucho estar como en el tema de redes sociales, pero me desespera también no estar, porque siento que es como no estar en un medio de comunicación en el que puedes como expresarte, pero me desespera que sea así. Me gustaría no tener que conectarme, no tener que entrar y revisar qué está pasando, y no tener esa necesidad de buscar este medio para compartir una opinión o un punto de vista. Entonces sí, yo creo que mi relación es como bastante ambigua. No niego que es muy divertido, pero sí me desespera el hecho de que ya no puedas como desconectarte, como que no te puedas pensar en un sujeto sin esta como identidad digital que se ha transformado en Internet. Me gustaba mucho un comentario que nos decía una amiga que trabaja con este tema de seguridad y recursos digitales, y ella me decía, ¿no? Yo le hablaba del tema de identidad de género, identidad y todo eso, y me decía, sí, pero es que no estás tocando el tema también de la identidad virtual. Entonces decía, ¿cómo el de identidad virtual? Solo como el tema de las fotos y eso. Me decía, no, tienes que aceptar también que son otras formas de relacionarte de tu propia identidad
y tienes que aprender a aceptar de que estás en una época en la que ya tienes también esta identidad virtual. Entonces, claro, para mí fue nuevo porque además me hacía comprender de que son otras formas de relacionarte que solo las puedes tener en esta virtualidad, ¿no? Entonces me decía, solo piensa en el tema del avatar. Ya solo el filtro está transformando tu imagen y te está convirtiendo en otra cosa que no es más ficcionada. Pero si vas más allá y piensas en las personas que, por ejemplo, tienen sus avatars ya con cachos, con cola, que son una flor, que son un animal, que son otra cosa, dice, a ese nivel tienes que comprender lo complejo que es tener también tu identidad virtual y no querer aceptarla. Que quisiéramos como tener acá para conversar es si ustedes consideran que Internet ha sido un espacio donde es más fácil o menos fácil expresar nuestra diversidad sexual, por ejemplo. Bueno, el tema es interesante, ¿no? Porque tiene esas dos caras. Por un lado, a nosotros nos permite comunicar lo que, en el caso de nosotros como familias, vivimos, sentimos y necesitamos, pues justamente desde el aspecto de nuestros hijos. Pero también por el otro lado es súper fuerte el tema de los comentarios que suelen salir, ¿no? En internet, o sea, todo el mundo escribe y parece que muchas veces todo el mundo pone lo que le sale de cualquier parte. Entonces no se ponen a pensar que al otro lado están haciendo comentarios muchas veces hirientes, viendo. No saben que hay muchas veces una historia detrás. Hay historias en las familias, en un principio hasta conocer las realidades, las identidades, hasta aprender. Hay temas que hay miedo, hay ignorancia, que luego ya con la educación y con el conocer otras realidades tú ya te vas dando cuenta de lo que va pasando. Pero son situaciones que en realidad te hacen sentir súper incómodo, que hacen que la gente sienta incluso culpa, cuando en realidad más bien lo que se necesita es que haya un acercamiento y que haya un apoyo, porque son situaciones difíciles con las realidades de identidad. Entonces, sí, el internet muchas veces te acerca, pero también sirve para que muchas personas se escuden para atacar también. A mí en lo personal sí me ha ayudado un montón el internet, especialmente para mi identidad, porque me he educado, he aprendido mucho. Bueno, hay que saber buscar en qué páginas se puede encontrar información valiosa. El internet no es ni bueno ni malo, o sea, depende de lo que una se busque y claro, siempre va a haber personas que no piensen igual, pero también es un arma, como comunicación, es un arma muy poderosa para educar a la gente, para educar y para hacer una incidencia, un impacto positivo que cambie las personas, esa cultura machista o esa cultura que tienen de ver lo diverso como algo amenazante o algo malo. Es sumamente grande, ¿no? Yo creo que sí ha dado muchas cosas positivas, pero a la vez también ha dado muchas cosas de las que tenemos que también como pensarlo y también ser un poco críticos y reflexivos, ¿no? En el tema de la comunidad sí nos ha permitido generar lazos, conexiones. Yo conozco mucha gente trans de muchas partes de América y muchas de ellas a veces ni siquiera la he visto personalmente, pero nos hablamos constantemente y sabemos lo que pasa y tenemos una noción de cómo le va la una a la otra, ¿no? Entonces eso también nos genera una cierta sensación de vínculo que nos ayuda también a saber que estamos ahí, ¿no? Y creo que ha sido bastante bueno, ¿no? Pero también el internet tiene mucha cosa como desinformación, odio, prácticas de abuso, de acoso y también es fuerte, ¿no? Y yo la anterior vez comentaba contigo, por ejemplo, existe la cosificación a las mujeres trans. Me han mandado un montón de veces, hombres me han escrito, me han mandado fotos de sus genitales, proposiciones terriblemente horribles. O sea, ha existido un montón de prácticas, ¿no? Gente que me ha acosado, me ha comenzado a escribir hecha como la buena gente, pero es alguien acosadora que quiere
a la fuerza de saber dónde vives y dónde estás, y eso es para que te dé miedo, de verdad, o sea, ¿qué hace esa gente loca? Entonces, es una gama de posibilidades, desde generar comunidad hasta enfrentarse a estos tipos de violencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil definir qué significa el internet. Clic sin miedo es esta campaña que nosotros, como Sentimos Diverso, estamos llevando adelante por 6 semanas. Y lo que hicimos fue recolectar 10 historias de riesgos digitales de personas de las disidencias sexuales en toda Latinoamérica. Entonces hemos identificado riesgos como el cyberbullying, ¿cierto? El acoso, la censura, ¿qué más? Esos como los principales, especialmente acoso y censura, los más visibles. Y la mayoría, sobre todo a través de redes sociales. Entonces, justo este espacio y la campaña lo que busca es como no solamente identificar esos riesgos, sino cómo entre nosotros podemos también pensar en estrategias. Esto, digamos, no es la primera vez que pensamos en estrategias, pero Internet cambia, muta tan rápido, ¿cierto?, permanentemente, que también nos exige estar reuniéndonos, pensando en formas, en cómo hacemos para darle la vuelta, en si podemos colectivizar acciones o no, o entonces en definitiva las redes sociales tienen el monopolio de nuestras acciones digitales. Me gustaría que ahorita pudiéramos como conversar un poco sobre esos riesgos que ustedes han identificado en su vida cotidiana, en su vida personal, y sobre todo cómo ha sido como esas primeras actuaciones frente al riesgo, ¿cierto? Pero nos cuesta tanto poder creer que no tenemos el derecho de decirle a alguien cómo debe ser. Cuando he tenido estas discusiones, la gente en serio no puede asimilar la idea de que si yo pongo una foto en una red social como mujer, bueno, como drag, no como mujer, lo pongo porque lo quiero compartir, o sea, no la pongo para que la gente me esté criticando y me diga cómo debo ser y cómo debería maquillarme, que llega a unos límites de lo absurdo y uno dice, ¿por qué no puedes entender que solo lo estoy compartiendo y que no es para que tú me estés criticando y disfrazado de crítica constructiva, sino que es una violencia constante de creer que tenemos en serio el derecho de decirle a las otras personas, estás gorda, estás flaca, estás mal vestida, estás bien vestida, estás mal maquillada, estás bien maquillada. Siempre creemos que es esta idea, yo desde el punto de vista muy personal, que pienso que está equivocada de creer que las redes es un espacio para la crítica. Y yo lo que sí he hecho, me costaba mucho el mediar al ser drag y decirle a una persona no, y punto, sin tener que explicar, porque también me costaba entender de que yo tengo el derecho de decirle a una persona que cese y que sus acciones me incomodan, porque uno siempre quiere ser como la buenita y decir, ay sí chicos, tienen toda la razón, déjenme arreglar, hasta que un punto dije no, solo no y punto. Y si ya el comentario sube, porque hay cosas que solo van escalando y escalando, bloquear. Sino que a veces y la gente dice, no, porque vas a quedar como la picada, como la que no soporta la crítica. Y no, es como que en serio un sistema tan loco en el que aparte te justificas a ti mismo a recibir esa violencia y decir, sí, no lo puedo bloquear porque van a decir que soy picado. Cuando es algo que deberías de eliminarlo definitivamente y no permitir que eso siga escalando y sacarlo. Internet es un espacio de mucha ansiedad, no es ya un espacio divertido, y justo quería abordar la parte del diálogo. Creo que es un espacio de falso diálogo, o sea, la gente cree que ahí está conversando, pero lo único que es gritarse, porque además digo yo, incluso desde la recepción de los mensajes escritos, para mí por ejemplo es muy difícil medir el tono. Entonces yo puedo estar midiendo ese tono como este man me está queriendo pelear y en realidad me lo dijo súper calmado. Entonces ya de por sí hay una desconexión y un riesgo en el entendimiento del otro. Y también siento que es un espacio en el que cualquier cosa sirve de pretexto para hablar y hablar, y posicionarse y opinar y decir. Y a mí eso me resulta muy cansado porque siento que honestamente a veces uno ni siquiera tiene paciencia para escucharle al amigo que le conoce y que está al frente tomándose un café, mucho menos para enterarse de la opinión de 15 o 20 desconocidos que ponen posts más largos que la tesis o que la introducción de la tesis. No sé, yo he tomado como medida casi no postear. No sé si eso sea como una autocensura,
Pero también me pregunto yo, a ver, ¿para qué voy a postear una foto? Justo, ¿cuál es el fin? Si fuese, ¿no? O sea, todo bien, sí, quieres compartir que estás... También siento que es un espacio de mucho mostrar y que está bien, pero que también es cansado, ¿no? O sea, tener que estar rindiendo cuentas y justo respondiendo a esta imagen digital, ¿no? O sea, hay esta ansiedad de correr a declarar, ¿no? O sea, ya sale una noticia, entonces tengo que dar mi opinión. Y a veces ni siquiera uno está seguro de lo que pasa, ¿no? O sea, hay esta obligación de opinar en vivo y de posicionarse en vivo que no sé siempre si es tan prudente. O en el caso de la diversidad, cuando muchas de las opiniones están muy calientes, uno también responde así. Y eso creo que sigue, o sea, no es para nada beneficioso. O sea, Uno en la vida real se junta con personas que generalmente piensan similar, ¿no es cierto? Como que tienen tal vez la misma idea de la vida, mismos objetivos, quizás. Pero, sí, similares, ¿no? Pero en línea uno está leyendo opiniones de gente de cualquier parte, ¿sí? Que ni siquiera conoces y opiniones que quizás no te interesan saber. Y leyendo una noticia, típico que comienzo a leer los comentarios que hay, y comienzo a ver opiniones sobre esa noticia, sobre la vida, digamos, de una persona que tuvo un accidente, y las personas comienzan a decir como, pero bien hecho, porque él tuvo la culpa, y qué bueno que lo pisaron, y qué bueno que esto, y qué bueno... Entonces digo, bueno, o sea, ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, estas cosas me afectan, porque no puedo creer que la gente piense de esa manera. Pasa mucho también, estoy igual en un chat de estos grupos de WhatsApp, donde hay un montón de gente, más de, no sé, 120 personas en ese grupo. Y es un grupo público. Y pasa que la gente se mete al chat y de repente comienzan las chicas generalmente a decir, oye, este man como que me escribió por interno, digamos, a preguntarme cosas y como que comienzan a acosar, ¿no? Y comienzan a estar ahí como preguntando ya de más y ya con esos comportamientos extraños. Entonces siempre tienen que estar reportándole a los administradores y diciéndoles, mira, esta persona está como rara, ¿no? Conversa y mira qué onda, a ver qué pasa, cuáles son sus intenciones. Primero, encontrándonos fuera de redes también es muy importante porque justamente a veces esta idea de que estamos todos conectados también nos deja un poco desconectados por fuera, ¿no? Entonces al momento de actuar frente a una situación que incluso salta de lo digital, por ejemplo una situación violenta que comienza con acoso y que termina concretándose en la calle, pues puede ser muy complicado porque no sabemos a dónde acudir, ¿cierto? Y resulta que nuestros canales de comunicación están todos en internet y ahora tenemos miedo de usar WhatsApp o tenemos miedo de usar Facebook, ¿cierto? Entonces la idea también es cómo ir pensando en posibilidades alternativas. Con Gabriel justo pues estábamos conversando, ¿cierto? Como cómo pensar en colectivizar acciones en internet. ¿Es posible? ¿Qué tal un detox de redes sociales por una temporada? ¿Qué tal una huelga por 24 horas de las disidencias sexuales fuera de Facebook? ¿Tendrá un efecto? ¿Les importará? ¿Cuáles son nuestras estrategias y nuestras posibilidades como colectivos por fuera de Internet y también dentro de Internet? ¿Ustedes qué piensan? Y a mí me preocupa mucho porque al menos en América Latina, yo viví muchos años en Alemania y ahí hay mucho activismo con el tema de datos, ¿no? Hay toda una legislación que te protege justamente, y aquí es como que tú subes tus hijos la foto de tu hijo al internet, no te importa, y eso yo sí me pongo a pensar en qué monstruo puede eso evolucionar, si desde pequeños ya estamos, o sea, es como, me robaron mi celular, entonces ahora tengo un nuevo iPhone que tiene esta cosa de Face, que te reconoce la cara. O sea, es que es loquísimo. Es como, tienen hasta ya tus datos fenotípicos, tu huella dactilar. Y eso es una cosa que a mí me genera mucha, porque es poder, ¿no? Me genera mucha ansiedad.
porque es poder. Otra cosa más es esto de las burbujas. No sé, yo lo he sentido mucho, porque al menos yo estaba tan orgullosa, estaba tan feliz cuando se aprobó el matrimonio igualitario, que en mi Facebook no comenzó un shitstorm, no leí un comentario de un familiar en Guayaquil que además ya sabía, ¿no? Entonces yo, claro, me sentí protegida, me sentí todo, pero que a la final fue una falsa advertencia y estaba yo construyendo una realidad que estaba muy alejada y tenemos un chat y comenzaron a caer unas formas que me produjo un malestar que yo no podía entender, claro, basadas en concepciones tradicionales, religiosas, de cómo tiene que ser una pareja, que tú no puedes decidir cambiar tu género porque eso está en el ADN, o sea, cosas, pero de forma muy agresiva, que yo de ahí me di cuenta, sí, o sea, a la final Facebook, aunque como tú dijiste, aunque a veces pensemos que estamos más conectados, a la final no reproduce, o sea, reproduce nuestros círculos sociales pequeños que estamos, y eso sí creo que tenemos que también tener en cuenta. Sí. Pasar, dentro de Clic Sin Miedo quisimos hacer esta encuesta justo para saber cuáles son nuestras prácticas y nuestros hábitos digitales y al mismo tiempo empezar a identificar ciertos riesgos pues que uno solo cae en cuenta cuando alguien le pregunta por ellos, ¿cierto? Y la idea no es como entrar en pánico y decir, no, entonces ya nunca más voy a volver. Y también, ¿será necesario? O sea, como la única salida será entonces como excluirnos de este mundo digital, o ¿cómo lo ven ustedes? O sea, hablaba Hanna también de la posibilidad de buscar como softwares, plataformas alternativas, apps alternativas. Por ejemplo, ¿quién usa WhatsApp acá? Todos. Bueno, ¿tú? Sí. ¿Quién usa Telegram? Temporal. ¿Y quién usa Signal? ¿Qué será eso? También vale la pena como tomar aire y decir, ok, ¿cuál lucha escojo? ¿Sí? ¿En dónde voy a invertir mi tiempo? Hace parte como de esos primeros cuidados también. Y al mismo tiempo, con Gabriel pensábamos, diseñando lo de la encuesta, en qué perspectiva vamos a tomar para hablar de nuestra seguridad digital, ¿cierto? Solamente podemos hablar de autoprotección, es nuestra única alternativa, autoprotegernos, ¿cierto? Nosotros mismos decir entonces ahora solo Signal, open source y encuentros en vivo, o también tenemos como algo que nos motive y la posibilidad de exigir a las empresas y las grandes plataformas que cumplan con ciertas obligaciones. ¿Ustedes cómo le ven? Al principio como que me parecía importante dar la pelea, porque pensaba, digamos, las personas de la diversidad o de la disidencia sexual históricamente hemos sido tan silenciados que me parece que tenemos que hablar, que tenemos que decir, que hay que defenderse de alguna manera. Sin embargo, un poco de lo que estoy escuchando en esta conversación también pienso que es un desgaste innecesario y es absurdo, es estéril realmente discutir con la gente en esos espacios, porque, bueno, lo que dicen, no hay realmente un diálogo, es un monólogo de insultos que realmente no me deja nada más que intranquilidad y un malestar estar recibiendo tanta carga negativa de gente que ni siquiera conozco y probablemente nunca conoceré, y que probablemente tampoco vayan a cambiar en lo más mínimo su percepción o su opinión por más que yo de argumentos. Creo que el primer paso sería el autocuidado, pero de ahí también podríamos generar comunidad. Yo creo que también se puede generar comunidad, pequeñas comunidades seguras donde podemos compartir información, donde podemos compartir opiniones sin ser un espacio como para ser atacados, no sé. Creo que es una posibilidad. Es que el Internet ya es de un mundo al que nosotros estamos dejando de pertenecer. O sea, el mundo digital ya no es nuestro mundo. Nosotros somos de la generación análoga.
Entonces a nosotros nos cuesta entender esto porque no es nuestro mundo. Somos como medievales viendo la modernidad, o sea, no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Y el Internet tiene unas dinámicas y unas lógicas que son bien locas, y uno no puede evitar entender cuán permeada está la vida real. Entonces, o lo que está pasando en este momento en Panamá. Se filtra un chat de WhatsApp En Puerto Rico. En Puerto Rico, y se está cayendo el gobierno, salió gente, hay una investigación, hay manifestaciones, hay un Ricky escándalo. Martin está en las calles. Ricky Martin, o sea, pero fuera de cosas tiene un efecto en el mundo real. Y era un chat de panas, ¿no? O sea, en el que se trataban en términos muy chabacanos y todo, pero era un chat de panas, ¿no? Que se decía horrores, que si los chats de los chicos universitarios se filtrasen a la prensa, Dios mío, irían presos el 99.9% de las personas, ¿no? Entonces, la cosa es cómo hay esta relación entre lo virtual y lo análogo, por decirlo de alguna manera, de la que ya no podemos escapar y que no nos es natural a nosotros, no nos es natural a nuestras generaciones. O sea, nuestra generación es una generación que nació antes del mundo digital. Los pelados tienen otras dinámicas, entienden las cosas de otra manera. No solo por la inmediatez, tienen otros códigos que uno quiera o no, te son ajenos, o sea, te son completamente ajenos. Y esta relación entre lo virtual y lo real es súper compleja. Más allá de la edad, es que estos riesgos digitales están ahí presentes e independiente de esa edad, hay una sensación como de los ignoro, ¿cierto? Como no hay nada que hacer, me hago el bobo, la boba, no voy. Bloqueo y ya, es mi única salida. De alguna manera articulo alguna acción, ¿cierto? Que sirva o presione o de alguna manera me permita a mí como un poco más de tranquilidad. Cambio de plataforma, decido hacerlo de otra manera. Entonces un poco también como que este espacio es como para eso, ¿no? Como para no solamente saber que hay unos riesgos. Los artículos, porque sobre seguridad digital creo que sabemos muy poco. Sobre los riesgos digitales sabemos de verdad muy poco. Es a raíz de los escándalos del mismo Facebook, ¿cierto? Con la venta de datos, con la configuración de los algoritmos para las elecciones presidenciales, para monopolizar la información y demás. Esto de Facebook App, no, la Face Apps, ¿cierto? Donde ya ni siquiera somos conscientes de verdad. Por ejemplo, yo sé que Banco Pichincha ya está leyendo el rostro para entrar a la cuenta bancaria, y ya dimos todos, ya sabemos cómo nos vemos viejitos y también sin dinero si nos roban esos datos. Entonces, un poco es como el interés del colectivo era como, ¿qué podemos hacer más allá de lo que ya está escrito? Porque si ustedes se dan cuenta, también hay muchos, sobre todo en inglés, documentos donde nos dan tips, nos dicen, ok, lo que hay que hacer es la configuración, o autocensurarse, o llamar a un amigo que sepa como Vita Activa. O sube el micrófono. Sí, o hacer un montón de cosas que están muy, en donde aquí sí juega libre albedrío, usted decía qué hace, ¿sí? Pero también cómo personas que están reflexionando sobre estos puntos podemos acercarnos a estas redes sociales y plantear nuevas formas de juego o nuevos escenarios, nuevos voceros, porque pareciera que solamente los programadores pudieran hablar y ni siquiera. Entonces creo que aquí sí falta una voz, y falta como más interés, falta como otros escenarios. También preguntarnos quién está pensando la red, ¿sí? ¿Quién la está pensando? Y realmente ahí es como casi nadie. Es como algo ahí, de verdad, llevado por la fluidez de la vida, ¿cierto? Nos dejamos llevar por lo que pasa, la nueva aplicación. Por el capital. Por el capital. Entonces, creo que ser bisagras en esto cultural también nos da un aliciente para poder, como no estamos tan inmersos en esto y tenemos muchos cuestionamientos, poderlo ver un poquito desde afuera y decirnos, ok, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? De verdad, ¿qué hacemos? Porque esto está muy fuerte. No creo que vaya a bajar la violencia a raíz de una normativa o que se caldee o se atenúe un poquito después de que hoy se dio el primer matrimonio igualitario en Ecuador, sino que realmente va a venir con muchas más ínfulas, con muchas más técnicas, porque si de algo adolecemos es de las técnicas. Como colectivo no tenemos una estrategia preparada para enfrentar esto. Lo enfrentamos cada uno como puede, cada organización como puede, no como colectivo, y eso es muy preocupante, porque mientras atacan a NUA, o atacan a Sentimos Diverso, o atacan a Matrimonio Igualitario, a Pamela, a Carolina, es como que cada uno se salve como puede, ¿sí? Es un poco lo que se piensa con lo de autoprotección, y realmente más que eso es pensarnos cómo pensamos una estrategia en conjunto para no abandonarnos en estos ataques. Yo creo que ahí también habla mucho de la solidaridad, habla mucho de estar pensando a cuál es el amigo que puedo llamar, ¿sí? Y bueno, de ahí va Larisa a hablarnos un poco de cuál es ese siguiente paso que queremos invitarles. Pero también quiero aprovechar para invitarles a pensarnos en conjunto en la red. Creo que tenemos mucho por decir, mucho por pensar, también estamos muy en el celular y creo que toca alejarnos un poquito y pensarnos qué hacemos en ese espacio. Eso. Y no creo que debemos dejar ningún espacio, Facebook, Twitter, WhatsApp, porque ya nos hemos excluido de tantos espacios, en la calle, en los parques, en tantos, ¿por qué nos van a seguir excluyendo? O sea, tenemos que estar ahí. Compleja. Yo creo que no solo se acabaría en tener un nexo entre un montón de nosotros que esté conectados, sino también en generar formas de poder mandar esa información, de no exponernos, de generar plataformas también donde podemos generar información más veraz, ¿no? Porque también yo, por ejemplo, igual me sorprendía, hablamos de discursos de odio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, también hace unos pocos días también con todo este debate se trajo, por ejemplo, a Sarah Winter, ¿no? a una entrevista en televisión, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo es que gente sin tener más sustento llega a la televisión y genera sus discursos de odio. Entonces es una cosa completamente gigante, ¿no? Entonces, y esos discursos ya están en internet y se distribuyen como verdad, ¿no? Entonces sí hay que también exigirle a las redes sociales, a los más media, a los medios de comunicación, a todo este mundo, tener ciertas regulaciones, tener ciertos cuidados de no difundir ciertos mensajes de odio y todo eso. Estaba pensando un poco este tema que decía antes de cómo generar también comunidades seguras, y se me ocurría que quizás una posibilidad sea que cada comunidad digital tenga su paralelo en una comunidad, no sé, análoga o digamos así como lo que estamos haciendo en este momento, como tener este espacio de compartir, porque también en internet pasa que nos empezamos a relacionar virtualmente con un montón de gente que no sabemos quién es, qué va a pasar o qué intenciones tiene, ¿no? Pero digamos, sí sabemos quiénes son esas personas, bien porque ya los conozcamos previamente en persona, o porque ya de seguirles sabemos que es una persona con la que se puede conversar, que es una persona que no nos va a generar violencia. Podemos generar esas comunidades digitales, no sé en qué plataforma exactamente, pero podría ser una posibilidad, y tener su paralelo o de alguna manera su conexión con estos espacios de encuentro. Porque creo que lo digital nos está haciendo olvidar que nos podemos relacionar de otra manera, que nos podemos relacionar sin una pantalla, sin una aplicación, ya se nos están olvidando esas habilidades. Entonces creo que hay que hacer un poco eso. Que lo que hay que hacer justamente es generar red, ¿no? O sea, ahora los proyectos, nosotros que venimos un poco del periodismo, hemos visto en el último tiempo que los proyectos más potentes son los que se hacen con mucha gente, los que tienen mayor impacto son los que tienen muchas voces, los que incluso cruzan fronteras. Entonces creo que ese es el desafío, es cómo juntarnos en lo digital y en lo análogo, como decían antes, pero también creo que para crear espacios de formación, no solo para aprender cómo protegernos, cómo prevenir, cómo hacer prevención,
sino también para usar las mismas herramientas de este sistema que es como muy difícil que nosotros vayamos a decir, no, tiene que acabarse el internet, apagón, o que el marketing digital ya no sea tan perverso, ¿no? Sino también ver esas posibilidades que ofrecen estas herramientas para poder llegar de la manera que queremos y con la información que queremos a las comunidades que necesitan, ¿no? Entonces, hacer como procesos de formación, pero también usar estas mismas lógicas digitales para distribuir la información de una manera eficiente. Pero ¿qué tal si nosotros podríamos llegar a las personas con información que ellos necesitan o que quisiéramos que conozcan o que están interesados pero no saben dónde buscar, cómo protegernos, qué hacer ante un ataque, qué hacer ante una pornovenganza, ¿no? Y que pudiésemos nosotros con esas cookies poder llegar con la información que les va a ayudar. O sea, también creo que es importante ver cómo podríamos jugar con esas propias herramientas que tienen las redes sociales, que tiene el internet, pero para el bien, ¿no? Para el bien. Y creo que también hay que producir información. Sería muy chévere si las organizaciones se juntan, si juntas producen no solo una campaña, sino cursos de protección, si unimos a diferentes, no sé, personas que puedan aportar en esto y también en producir la información de una caja de herramientas, no sé, para que realmente podamos todos unirnos en este interés que tenemos y que también no sabemos muy bien cómo afrontar, ¿no? Y que es evidente que solos cada uno va a ser más difícil. Entonces creo que ahí están para mí unos desafíos importantes. Entonces, solamente como quisiéramos que queden como 3 cosas. Una es que este es solo el primer encuentro, ¿cierto? Que habría como la invitación y la posibilidad de ir profundizando. ¿Cómo se hace sostenible? No sabemos, depende de todas nosotras, porque a la final siempre tenemos un montón de reuniones, un montón de ocupaciones, ya no sabemos más, estamos en 1000 trabajos, re precarios, o sea, como que se junta todo con todo, pero al mismo tiempo, o sea, hay temas que también son muy importantes y que no hay cómo aflojar, ¿cierto? Entonces, como que es una invitación a mantenernos en este contacto. 2, como sentimos diverso y dentro de la campaña, iniciamos un contacto con Vita Activa. Vita Activa es una línea de apoyo, es una línea que lo que busca justamente es brindar como primeros auxilios digitales en casos de riesgos. Entonces, tienen un número de WhatsApp que podemos compartirles, una página web, ¿cierto? Y tienen un pequeño protocolo que seguir, sobre todo para como esos momentos de más pánico o shock donde uno no sabe qué diablos hacer frente a estos riesgos digitales. Lo tercero es que obviamente esta invitación es también a que nos sumemos como a hacerle seguimiento a la campaña misma, usar como el hashtag que se llama Clic Sin Miedo para identificar riesgos, para identificar casos, para postear soluciones, ¿cierto? En todas las redes que ustedes usen. Por ejemplo, en el caso de SAI, lo que tratamos de hacer es un poco como etiquetar a Instagram hasta que veamos si es que nos va a parar en algún momento bolas o no, será eso una posibilidad para las colectivas o no. Obviamente estamos produciendo un material que es informativo, pero también es pedagógico. Por un lado son las 10 historias ilustradas por Mariquismo Juvenil de los diferentes riesgos, y por otro lado son como unas soluciones colaborativas, muchas van a salir de este café conversado, ¿cierto? Como de todas las propuestas que ustedes hicieron, para no tener que ir a leernos todos los manuales de internet y cómo hacer para tener una navegación segura y en qué me conviene o no el anonimato y cómo hago para que no me traqueen las cookies si no quiero, o sí, al final cómo tener como un criterio un poco más formado, y también la posibilidad de creer que internet es también un espacio que se co-crea permanentemente, ¿sí? Como esa es su lógica, ¿sí? Como que no sale de un solo nodo, no se lo inventa una sola persona, por más que haya ahorita como esta idea de que hay como todo un monopolio de las grandes corporaciones, de Google, de Amazon, de Facebook,
finalmente hay un montón de programadores y gente que sí está trabajando permanentemente para crear alternativas. Entonces, como que la idea de este espacio tampoco es decir como ya nos desconectamos porque todo se fue a la mierda, sino justamente cómo repotenciamos, repolitizamos, resignificamos ese espacio y no solamente como que entremos en paranoia y en crisis, pero que sí seamos un poco conscientes también de los usos y de los abusos que hay ahí y que podamos, frente a esos riesgos, tener como, por lo menos, ay, me acordé que me pasó esto, ay, les voy a preguntar a estas chicas de Vida Activa qué puedo hacer, ¿cierto? Como sentir que sí hay gente que puede acompañar y que no estamos como solos, completamente soles, frente a una máquina gigante que no sabemos cómo enfrentar. Eso básicamente, solo me gustaría para cerrar que cada quien pudiera como decir una palabra que se lleva. Comenzar. Muchas preguntas. Inquietudes. Comunidad. Educación, y le he puesto mucho en serio, que creo que la educación es una de las respuestas también. Comunicación. Posibilidad. Cuidado. Bueno, yo te digo, en realidad es un riesgo, pero también es una oportunidad. Oportunidad de hacer camino y hablar por los que no pueden hablar, por los que tienen mucho miedo y encuentran una luz en alguien que les puede dar una mano. Conexión y desconexión. Conexión más a nivel personal. Tal vez complicado, pero no imposible. Si puedo decir, como esperanza de mejorar la situación actual. Red análoga. Bueno, muchas gracias. Si alguien se sumó a esta conversación digital, pues puede también como dejarnos sus comentarios. Pueden seguir la campaña con el hashtag Clic Sin Miedo. Les invitamos a que llenen la encuesta. Es una encuesta que les va a tomar entre 15 y 20 minutos porque sí somos un poco sobreactuadas, pero creemos que es una encuesta que está chévere como para caer en cuenta de un montón de cosas y al mismo tiempo pues para pensar en que al mismo tiempo que están cayendo en cuenta de cosas ya no están cayendo en cuenta de cosas soles. Gracias a Sizunga por este espacio tan lindo para conversar, el rico pastel que nos brindó y el café que también estaba súper rico, todavía hay pastel.